Ya lo puse para grabar. Bueno, pues estamos viendo todavía el Evangelio de San Lucas, en donde se habla de la Virgen María, cómo se relacionó con su Hijo Jesucristo. Y ya vimos 4 pasajes: el de la Anunciación del ángel a la Virgen, el de la visitación de María a su prima Isabel, el del nacimiento de Jesús, y ayer vimos la presentación de Jesús al templo. Hoy estamos viendo el tema también de San Lucas, de la pérdida del niño Jesús en el templo. Está en el capítulo 2, versos del 41 al 50 del Evangelio de San Lucas. Es la última página de las narraciones de la infancia. El evangelista San Lucas nos habla de esa peregrinación del niño Jesús cuando era adolescente junto con sus padres. Se supone que tendría unos 13 años de edad cuando fueron a Jerusalén, y el niño Jesús se quedó en el templo y sus padres regresaban a Nazaret. De modo pues que cuando tenía 13 años, en su adolescencia, encontramos a Jesús con una fuerte conciencia de la misión con la que iba a realizar la obra que le había encomendado el Padre. Y de modo pues que San Lucas, en el capítulo 2, verso 49, da el significado de esta presencia de Jesús en el templo de Jerusalén, llevado por sus papás. Y dice que es el significado de una completa donación de Jesús a su Padre, que ya había comenzado en la presentación al templo. También aquí, cuando va Jesús con sus padres, cuando tenía 13 años, a Jerusalén, también representa esta visita una completa entrega de Jesús al Padre Todopoderoso. Este niño asume como norma de comportamiento su pertenencia al Padre y se olvida de los lazos de la carne. Al permanecer en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, encontramos 2 significados de esta situación. Por un lado, la Virgen Santísima, que le recuerda el derecho de los papás. ¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. En el verso 48 del capítulo 2. Y Jesús pone una respuesta en la que para él lo más importante es el Padre. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar atendiendo las cosas de mi Padre? Y entonces, pues ahí vemos de qué manera la Virgen Santísima ve a su Hijo Jesús cuando tenía 13 años de edad. En este enigma, ¿de qué modo Jesús quiere estar en la casa del Padre? San José y Santa María no lo comprenden del todo. Jesús se queda en el templo y cuando regresan sus padres a buscarlo, lo encuentran en Jerusalén, fuera del templo, platicando con los sabios, con los doctores de la ley. Y aquí tenemos también un esquema de revelación que ya veíamos en el capítulo 19 de San Juan. Ese esquema de revelación se articula en 3 momentos: subida a un lugar, la revelación y el descenso. Aquí la subida a un lugar alto es el hecho de que los papás suben a Jerusalén, van a buscar a su Hijo Jesús. La revelación consiste en que Jesús revela su sabiduría dialogando con los doctores de la ley. Y el tercer momento de este esquema
de revelación es cuando Jesús desciende con sus padres desde Jerusalén a Nazaret. El centro, pues, de este esquema de revelación es la sabiduría que Jesús manifiesta ante sus papás. Ya no se oye. Según el micrófono que yo tengo, dice que sí se oye. Sí se oye. Sí, yo sí lo escucho. Sí se oye. Georgina, ¿me escucha? Se congeló su imagen. Bueno, la imagen está congelada, pero la voz, Tampoco Sí, se oyó. lo escucho, No, yo sí lo oigo y lo veo. Ahorita sí, pero hace un momento no. bueno, continuamos entonces. Sí. Entonces, pues ese esquema de revelación está constituido por tres aspectos. La subida de los papás con el niño a Jerusalén, la revelación de la sabiduría de Jesús porque se pone a platicar con los doctores de la ley, y el tercer momento es el regreso a Nazaret, bajada desde Jerusalén hacia Nazaret. Y entonces en eso también vemos cómo la Virgen Santísima tiene que llevar adelante la misión que le había encomendado el ángel. Debe dejar que su hijo quede libre para la misión que él debe cumplir. Se le pide a la Virgen Santísima que ante esta nueva revelación descubra ella su maternidad biológica hasta donde llega en los límites con la misión de Jesús. La respuesta que Jesús les da en el verso 49 del capítulo 2, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Así, Jesús descubre a María y a Jesús el misterio de su persona, que la persona de Jesucristo es una persona destinada a la obra del Padre Omnipotente. Su madre revela el motivo de su comportamiento. María le había dicho tu padre, designando a San José, pero Jesús responde mi padre, refiriéndose a Dios, a las cosas del templo de Jerusalén. En esta referencia a la actividad divina que Jesús tiene que realizar, el templo de Jerusalén es el lugar de la presencia del Padre Omnipotente, en donde el Hijo Jesucristo debe encargarse, debe estar interesado en todas las cosas que significan el designio de salvación. Y así confirma que la única norma que tiene como obediencia es la voluntad del Padre. A sus papás les pide que lo dejen cumplir su misión, que permitan que sea la voluntad del Padre Todopoderoso el que conduzca la conducta de Jesucristo. De modo pues que Jesús revela su intimidad con el Padre Todopoderoso y María solamente intuye esa relación que Jesús establece con el Padre Todopoderoso. A través de este hecho, Jesús prepara a su madre para el misterio pascual, porque también dice el evangelista San Lucas que Jesús se perdió durante 3 días en el templo de Jerusalén, que serían como los 3 días en que ocurrió su estancia en el sepulcro, desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la mañana. Y así encontramos que este relato de San Lucas, del capítulo 2, de la pérdida y del encuentro del niño Jesús en el templo, se refieren, se relacionan con la Pascua, la muerte, la resurrección de Cristo, porque allá en el Calvario el Maestro será quitado a los discípulos y lo buscarán entre los muertos en el sepulcro, pero a los 3 días revelará Cristo que Él debe estar en su casa, en la casa del Padre. Así debe el Señor preparar a sus discípulos para indicarles que Él permanecerá
3 días en el sepulcro para después entrar en la gloria del Padre. Y así el elemento de la Pascua, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, se refleja en la peregrinación a Jerusalén, los 3 días que se había quedado en Jerusalén y por los cuales sus papás lo buscaban afanosamente. El centro del episodio está en la enseñanza, en la pregunta que Jesús les hace a sus papás. En el verso 49 del capítulo 2, ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? De modo pues que la relación con su padre es el criterio fundamental en la vida de Jesús. Aún la relación con sus papás terrenos debe colocarse en un horizonte más amplio, en donde se relativiza su relación afectiva con los padres terrenos, porque el primer lugar lo ocupa la relación con el Padre Celestial. No se trata pues de una desobediencia, no se trata de un capricho, no se trata de una cosa fortuita, sino que Jesús es consciente de que debe cumplir un deber mucho más alto. Y en esto vemos que Jesús, al manifestarles a sus papás que él debe estar en las cosas de su Padre, lleva a cabo la obediencia al Padre Todopoderoso mediante el vaciamiento de su propia voluntad. Es decir, se orienta definitivamente a la misión que ha recibido del Padre. Y así la Virgen comprende que la relación con el Padre, entre el Padre y su Hijo Jesucristo, es el criterio que va a regir toda la vida, toda la conducta de la vida de Jesucristo. También en este párrafo de la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo, cuando tenía 13 años de edad, encontramos otros temas por los cuales podemos argumentar que se refieren a la sabiduría con la que Jesús debía relacionarse con los habitantes de Jerusalén. Dice San Lucas que cuando regresó el niño Jesús con sus padres a Nazaret, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y ya había dado cuenta de esa sabiduría, por la cual él se relaciona con el Padre Omnipotente, y así quiere que la Virgen Santísima acepte la relación que Cristo establece con su Padre y relativice la relación que Cristo establece con sus padres terrenos. Esa sabiduría que retiene a Jesús en el templo de Jerusalén para hablar con los doctores de la ley es la sabiduría que el Padre le ha otorgado al Hijo Jesucristo. Es una sabiduría que sale de la boca de Dios. Es una sabiduría por la cual Jesús en el templo da cuenta de cómo será su relación con el Padre Todopoderoso a lo largo de su existencia terrena. Es una sabiduría que se refiere a las cosas del Padre, acoger todo lo que el Padre le aconseja, le dice, la voluntad divina del Padre, y Jesús vivir en ese designio de la voluntad divina. En ese momento en que Jesús les revela a sus padres terrenos que su relación con el Padre Omnipotente debe ser la primera motivación, el primer criterio de su conducta, allí Jesús muestra la íntima relación que establece con el Padre Todopoderoso. Y la relación que establece con sus papás terrenos debe crecer todavía, debe aumentar, debe madurarse. Por eso al final del párrafo, San Lucas dice que Cristo regresó a Nazaret con sus padres, en donde crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Es decir, que la relación de sus padres terrenos con él todavía tuvo que
caminar, crecer, pues si consideramos que este acontecimiento ocurre cuando él tenía 13 años, pues cuando comienza su predicación a los 30 años, podemos decir que pasaron 27 años, más bien 17 años, entre que Jesús reveló su relación con el Padre Omnipotente y que comenzó a predicar. Esos 17 años constituyeron el tiempo de crecimiento en sabiduría, en estatura y en gracia que Jesús transcurrió en su casa en Nazaret. San Lucas dice que la Virgen Santísima recordaba esas palabras meditándolas en su corazón. Es decir, que la Virgen no rechaza, no niega lo que su Hijo de Jesucristo tiene que hacer, sino que esas palabras que le dijo Jesús en la ciudad de Jerusalén, cuando lo reencontraron después de que se les había perdido 3 días, significan el camino de fe que la Virgen Santísima tuvo que recorrer, porque Jesús les dice que no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. La Virgen Santísima no dice nada, no le reclama, no le dice que no le conteste así o que lo que le dice es una grosería o nada de eso. La Virgen acepta y medita todas estas cosas en su corazón. Así nos lo dice el evangelista San Lucas en el versículo 51 de ese capítulo 2, que es el versículo con el que se cierra este relato de la pérdida y del encuentro de Jesús en el templo en la ciudad de Jerusalén. Y entonces, sí, dígame. Digamos que es la Virgen también ahí va aceptando, conforme va pasando el tiempo, esa voluntad de Dios en ella, ¿no? Es verdad, también la Virgen está creciendo en la aceptación de lo que debe hacer su Hijo. Crece la Virgen Santísima viendo que no tiene derecho de tenerlo siempre con ella, de que, porque el Hijo les dice esas palabras. No sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre, refiriéndose al Dios Todopoderoso. Entonces también la Virgen cumple su camino de fe y eso la distingue como madre de su Hijo porque acepta que su Hijo debe cumplir una misión en la que la Virgen Santísima no puede interferir. Entonces la Virgen Santísima lleva a cabo un trabajo de interiorización. Es una interiorización que fortalece la fe de la Virgen, por medio de la cual ella también se da cuenta de que la salvación ha llegado al pueblo judío, al pueblo del que ella es partícipe. La fe que la Virgen Santísima muestra ante las palabras de su Hijo dan razón del cumplimiento de que la salvación que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento ha llegado. Esa salvación debe ser recibida con fe, como lo hace la Virgen Santísima ante las palabras de su Hijo. Y el comportamiento de la Madre ante el Salvador se comprende si se toma desde el punto de vista de los libros sapienciales. Porque, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versos del 9 al 10, se habla de la sabiduría de Israel que está constituida por un recuerdo, por una memoria, por un recibimiento de la palabra de Dios. Este acoger la palabra de Dios no es refugiarse en el pasado, sino revivir las palabras de Jesucristo en el momento presente para proyectarse hacia el futuro. La Virgen Santísima ejercita de esta manera la sabiduría del pueblo judío, aceptando las palabras de su Hijo, porque ella intuye que en el futuro deberá realizar una profundización de los elementos, de las
revelaciones que su Hijo Jesucristo le hará a la Virgen y que estarán cargadas de sufrimiento, pero que siempre serán acompañadas esas manifestaciones de Jesús con un diseño de parte de Dios, con una presencia divina, por medio de la cual la Virgen Santísima también realiza su obra de acompañar a su Hijo Jesucristo a lo largo de su historia. Así la Virgen Santísima va perfilando una relación específica, especial, porque obedece al designio de Dios y busca comprender ese designio de una manera amplia, completa, como su Hijo Jesucristo se lo va indicando. María transforma su comportamiento en una apertura obediente a su propio Hijo. La Virgen Bray. obedece lo que tiene que hacer su Hijo Jesucristo. Sí, dígame. Bray, ¿podría decirse también que la Virgen María también fue creciendo en sabiduría y gracia? Claro que sí, porque Junto con su hijo, porque se iba llenando también de la sabiduría del Padre, de también todo lo que, los acontecimientos y demás, y todo, llenándose más de gracia, si se podría decir que se podía llenar más de gracia. a partir de este texto de San Lucas, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, se habla de ese crecimiento de la Virgen Santísima en su camino de la fe. Y que es un tema que el Papa Juan Pablo II desarrolla en su libro Redemptoris Mater, en donde habla de que la Virgen recorrió con fe su acompañamiento del Hijo Jesucristo, y es también una enseñanza para nosotros los creyentes que también debemos recorrer el camino de la fe. Poco a poco, descubriendo día con día, según los acontecimientos de la vida que vivimos, también nosotros debemos ir creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante el Señor. Y entonces Jesús y la Virgen Santísima establecen un diálogo íntimo en donde ella hace que la palabra de su Hijo penetre en su mente y en su corazón, y así la Virgen va entendiendo poco a poco lo que Dios le ha pedido desde el día en que el ángel se le apareció en Nazaret para anunciarle que sería ella la madre del Mesías, porque iba a reinar para siempre sobre su pueblo y su reino no tendría fin. Y lo mismo cuando ve que los pastores llegan a venerar a su hijo, va descubriendo la grandeza del proyecto divino sobre Jesús. Y cuando va a presentarlo al templo y se encuentra con Simeón, esas palabras que escucha de Simeón también la dejan como aturdida, como si no pudiera entender. Y también en ese momento San Lucas afirma que la Virgen Santísima guardaba todas esas palabras de Simeón en su corazón, como lo dice Lucas en el capítulo 2, verso 19. Y aquí cuando su Hijo Jesucristo le dice a José y María que no sabían que debía yo estar atendiendo las cosas de mi Padre, en el verso 51 del capítulo 2 de San Lucas, pues son cosas con las que la Virgen Santísima poco a poco va encaminándose para cumplir plenamente la voluntad del Padre, aquello que le va desvelando el Padre hasta el Calvario, hasta la Pascua, hasta la resurrección. De modo pues que vemos que este pasaje de la pérdida del niño Jesús en el templo también es un momento importante de la relación entre la Virgen Santísima y su Hijo Jesús, o más bien entre los papás terrenos y Jesucristo, y que para nosotros representa un aprendizaje porque nos invita a que descubramos en lo que sucede en nuestras vidas lo que el Padre quiere de nosotros. Y a partir de esta revelación de lo que comprendió la Virgen Santísima que le decía a su Hijo, y guardando las cosas en su corazón, en su mente,
meditándolas, ella pudo llevar a cabo la misión de ser madre de su hijo, a pesar de todas las dificultades con las que se enfrentó. Y también nosotros aprendemos de este pasaje de qué manera, poco a poco, enfrentando las dificultades, que de repente no suena el audio del video, pues también aprendiendo de eso, hay que ir descubriendo en qué consiste nuestra fe, en qué consiste la misión en la que Dios nos ha invitado a que participemos. Bueno, ya nos quedan 5 minutos de comunicación por este Zoom. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? De los 13 años a los 30, ¿hay algún otro pasaje que se refiera a Jesús? En ninguno de los evangelios se habla de ese periodo. Por eso en teología se llama el periodo la vida oculta de Jesús en Nazaret, porque no hay textos del Evangelio del Nuevo Testamento que hablen de ese periodo de los 13 a los 30, ese periodo de 17 años en donde suponemos que murió San José, porque aquí en este pasaje del capítulo 2, versos del 41 al 50, encontramos que todavía está presente San José, pero ya cuando Jesús comienza su predicación allá junto a Nazaret, en Cafarnaúm, del que también nos habla San Lucas y el evangelista San Marcos, pues ahí ya no se habla del padre de San José. Entonces es un periodo en el que suponemos que murió San José en algún momento de esos 17 años, desde cuando Jesús tenía 13, que llegó al templo para las fiestas de la Pascua en Jerusalén, y el momento en que comienza su predicación allá en el norte, en Galilea, en las ciudades de Cafarnaúm, Nazaret, Caná, de modo pues que es un momento, es un tiempo, es un periodo en donde se habla de la vida oculta de Jesús en Nazaret. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Ya les mandé por ahí algunos textos. Me parece que todavía no les ¿Textos? mando. Sí, a su correo electrónico. No. A su correo electrónico ya les mandé unos documentos. Por favor, véanlos entre hoy y mañana y me avisan mañana si les falta algún texto. Ajá. Les mandé en un solo documento lo que trató el padre José Luis acerca del ecumenismo y acerca de los santuarios marianos, y lo que yo traté acerca de los dogmas y del pasaje de San Juan. Esos 4 temas están en un solo documento. Y luego les empecé a enviar los temas de San Lucas, que son igualmente, hasta ahora ya van 4 o 5 más bien. Está la anunciación, la visitación, el nacimiento, la presentación al templo y el día de hoy, la pérdida de Jesús en el templo. Estos últimos 5 temas están tratados por el evangelista San Lucas en los capítulos 1 y 2 de su evangelio, y se refieren a la infancia de Jesús. Mañana veremos cómo trata San Lucas el momento en que Jesús comienza a predicar su evangelio allá en Galilea, en Nazaret, en Cafarnaúm. Y así poco a poco vamos avanzando en estos temas de Mariología. Ya nos faltan 2 minutos, ya nos va a sacar de la comunicación, pero qué bueno que ahora sí funcionó el micrófono. Sí, bendito Dios. Sí. Bueno, vean, hay que creer que hay milagros también en la tecnología. Gracias. Pues muchas gracias, Fray. Yo creo que estamos armando todo estos
5 pasajes de San Lucas, se van uniendo todo y van despejando algunas dudas. Muchas gracias. Por favor, lean los capítulos 1 y 2 del Evangelio de San Lucas, que abordan los temas que hemos visto en estos últimos 5 puntos. Sí. Mañana nos va a hablar el Padre José Luis acerca de la catequesis, de cómo la Virgen Santísima nos invita a que hagamos catequesis, a que vivamos la catequesis, la resonancia de la enseñanza de Dios, de Jesucristo en el Evangelio, pero a través de las actividades de la actitud de la Virgen Santísima. Está bien. Ok. Sí, está bien. Bueno, no me resta más que pedirles por ahí si alguien puede donar, hacer un donativo para continuar con estas clases. En el Sí, correo sí. que les mandé de los documentos, ahí les doy mi número de cuenta para que me hagan favor de depositar pues lo que sea su voluntad. Ahorita bien. no ponemos ninguna Sí. cuota, pero esperamos que nos apoyen con ese donativo generoso de su parte. Sí, O el claro. domingo después de misa de 12, Ah, pues sí, también nos vemos el domingo a porque a la lo mejor es misa. más fácil que entrar a un banco. Es verdad. Es Sin cierto. Bueno, pues entonces, si no hay otra pregunta, vamos a hacer una oración. Por favor, Ujú. Bendita sea tu pureza bendita sea tu pureza, y eternamente lo Eternamente sea, que lo sea. pues todo un Dios se Que recrea todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, A ti, Celestial princesa, Virgen Sagrada María, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. alma, vida y corazón. Mírame con compasión, Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. no me No me dejes, madre mía. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos. Todavía tenemos unos Mañana. segundos. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, Jorge Peña, pues gracias. Acá estoy. Mira, no fue necesario que vinieras, solo le cambié la USB a otra entrada de USB. Ah, perfecto. Fíjese, entonces es el puerto el que ha de haber estado fallando. Es verdad. Bueno, bueno.